Saludos desde la Escuela Nacional de Sanidad, desde el canal de televisión de la Escuela Nacional de Sanidad, para transmitir, para difundir, para divulgar una videolección sobre prestaciones sanitarias focalizadas en concreto sobre el régimen jurídico de los cuidados de enfermería como verdadera prestación sanitaria y para ver que se ha cambiado del concepto que se tenía en el marco de los beneficiarios de la Seguridad Social o destinatarios de las prestaciones de la Seguridad Social, que se ha pasado de nuevo del modelo de beneficiario asegurado al modelo de ciudadano sanitario, como veremos a continuación. Pero la línea argumental académica fundamental es sobre el régimen jurídico específico y singular de los cuidados de enfermería en el conjunto del catálogo de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Con carácter previo, para entender mejor lo que se va a desarrollar a continuación, podéis ver ahí un esquema básico de los cuidados de enfermería, porque es importante, dado que estamos en un ámbito de análisis de las funciones de los directivos sanitarios, del régimen de la toma de decisiones de los directivos sanitarios, en este caso de enfermería, conocer ese estatuto jurídico, ese marco jurídico legal de los cuidados de enfermería. Y ahí está una parte fundamental. Los cuidados de enfermería es una concreción, una proyección de visibilidad, de proximidad del derecho a la protección de la salud, como se define en el artículo 43 de la Constitución española. Ya se vio que es un principio rector que muta a verdadero derecho subjetivo a través de una interposición legal, en este caso del Real Decreto 1030/2006. Tenemos ya reconocible, tenemos ya configurado el derecho a la protección de la salud de manera visible y próxima a los pacientes y los usuarios, y lo tenemos que dinamizar, lo tenemos que desarrollar en un entorno organizativo. ¿Qué norma jurídica o una de ellas desarrolla cómo se deben prestar los cuidados de enfermería, aparte de otras prestaciones sanitarias? Estaría ahí en la Ley 16/2003. De cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Los cuidados de enfermería, vuelvo a insistir, es una prestación sanitaria pública y es un elemento clave del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Cuidados de enfermería es una prestación, además, como se puede ver ahí, que corresponde su ejecución y concreción a través de cada una de las técnicas, de las actuaciones, de las acciones, de los protocolos, a las enfermeras. Esa es su responsabilidad profesional, su responsabilidad jurídico-institucional y su responsabilidad prestacional en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Y ese ámbito concreto definido le corresponde a las enfermeras. Además, los cuidados de enfermería se desarrollan en el ámbito de la autonomía científico-técnica. La autonomía científico-técnica delimita, en ese marco de las prestaciones sanitarias, de los cuidados de enfermería, delimita un espacio autónomo de garantía de esa prestación sanitaria, los cuidados de enfermería. A través de la autonomía científica-técnica, las enfermeras tienen ese marco flexible para adaptar conforme a criterios profesionales, diligencia profesional, cómo se tienen que concretar, cómo se tienen que canalizar a través de cada una de las actuaciones los cuidados de enfermería / prestación sanitaria. Los cuidados de enfermería, además de tener esta consideración jurídico-institucional prestacional de un bien muy relevante del conjunto del Sistema Nacional de Salud, es una obligación, y esto lo deben entender así los directivos de enfermería como las enfermeras, un deber jurídico prestacional enfermero. Esos son los cuidados de enfermería en el ámbito de las prestaciones sanitarias, un deber jurídico prestacional propiamente enfermero. ¿Y cuál es el canal? Como pongo ahí, el canal jurídico enfermero / prestacional. ¿Cómo se deben canalizar esas prestaciones sanitarias? ¿A través de qué haz o facultades competenciales de las enfermeras?
Lo hemos visto ya en alguna ocasión previa. Esta competencia esencial enfermera, es la siguiente, y a través del cual se canaliza esta responsabilidad enfermero-prestacional, a través de la dirección, de la evaluación y prestación de los cuidados, como así dice de manera clara la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Si nos movemos en un ámbito de la arquitectura o de la historia, si en la época griega o romana hubiéramos tenido ya un marco jurídico constitucional, pues bueno, pues podíamos haber tenido un templo de los cuidados enfermeros. Es una manera de esquematizar ese espacio, entre comillas, sagrado, relevante, bien delimitado, de ese rol, de ese peso institucional prestacional que tiene la enfermería en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, a través de estos tres pilares fundamentales: la dirección de los cuidados, la evaluación de los cuidados y la prestación de los cuidados. Dirección con lo que implica, dentro del marco de la autonomía científico-técnica, los cuidados los dirige con todo el haz de acepciones de este significado, le corresponde a las enfermeras. Por lo tanto, dirección, como es la coordinación, y a veces también cabe decirlo, el propio gobierno de los cuidados. Eso le corresponde a las enfermeras. Todo lo que implica la dirección, esa es su gran responsabilidad, y ya la LOPS es plenamente clara en este sentido, donde define esta competencia como una cuestión esencial dentro del ámbito de la autonomía científico-técnica de las enfermeras. Obviamente, para un mejor seguimiento, para favorecer la innovación, para favorecer la calidad, cuestiones como seguridad, desarrollo, rendición de cuentas, es importante que toda profesión, como no puede ser de otra manera, también las enfermeras, evalúen de manera constante y periódica los resultados de cada una de las actuaciones en los cuales se concretan los cuidados de enfermería como prestación sanitaria. Dirección, con lo que implica; evaluación, con el desarrollo y con lo que implica; y el tercer punto, el tercer pilar, es la prestación, es decir, esa prestación corresponde a las enfermeras, prestación que supone ser el garante, tutelar cada uno de los cuidados, incluso frente a posibles invasiones o riesgos de riesgo en su propia autonomía científico-técnica. Cada categoría profesional tiene su autonomía científico-técnica. Como veis ahí, la dirección, evaluación y prestación de los cuidados es un ámbito, es una dimensión, un desarrollo de la autonomía científico-técnica que se reconoce, y es un ámbito propio y singular, la autonomía en la propia gestión de los cuidados. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el marco jurídico de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Cohesión, la Ley General de Sanidad y otras normas jurídicas, y sobre todo la LOPS, determina que en el ámbito de las prestaciones sanitarias, en el ámbito de la asistencia sanitaria, tanto en el ámbito público como también en el ámbito privado, el núcleo de funcionamiento de cada una de las autonomías científico-técnicas se tiene que hacer en el marco del equipo sanitario, que es la unidad básica de trabajo. Por lo tanto, es un trabajo inter y multidisciplinar el elemento nuclear para el buen desarrollo de las unidades y servicios sanitarios. Y este núcleo básico jurídico, un marco de convergencia de cada una de las categorías profesionales, de confluencia e interacción de cada una de las autonomías científico-técnicas, corresponde a desarrollar, ejecutar en ese espacio que es el equipo sanitario, que es un espacio jurídico de colaboración a la hora de desarrollar las prestaciones sanitarias. Cuando hablamos de cuidados de enfermería, hemos dicho que es una prestación sanitaria, hemos dicho que se establece en un marco organizativo del Sistema Nacional de Salud. Y para entender los cuidados de enfermería, también hay que entender quién tiene derecho a recibir
bajo la dirección y bajo la prestación de una enfermera, esos cuidados de enfermería en un entorno público, con financiación pública y en un entorno que garantiza la universalidad en el acceso a los cuidados de enfermería. Tenemos unas normas jurídicas que ya os sonará, como es la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad, que ha sido ampliamente modificada de manera reciente por el Real Decreto Ley 7/2018, que se denomina de acceso universal al Sistema Nacional de Salud. En el año 2012 se rompió el esquema del ciudadano sanitario y se bifurcó en las figuras del asegurado y el beneficiario, en muchos elementos muy limitantes, muy limitativo en relación con el marco jurídico prestacional anterior al 2012. En el 2018 se ha retornado a la figura del ciudadano sanitario, donde ya no se tiene el concepto de asegurado o beneficiario. Pero vamos a ver quiénes tienen derecho a recibir esos cuidados de enfermería como prestación sanitaria. Mirad, el artículo 3, titulares del derecho a la protección de la salud en atención primaria, en atención sanitaria. Disculpad que hay una pequeña distorsión, más fruto de este docente, pero yo creo que puede ayudar a que lo podáis entender bien. Mirad, los titulares del derecho a la protección de la salud y de la asistencia sanitaria. Lo que dice actualmente la Ley 16/2003, modificada en julio del 2018. Son titulares del derecho a la protección de la salud, cuidados de enfermería, y a la atención sanitaria, cuidados de enfermería, dirección, evaluación de las prestaciones, todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en territorio español. Es el marco de la universalidad que ha vuelto a restablecer este Real Decreto Ley del año 2018. España vive en un entorno europeo, de Unión Europea, donde en el año 86 asumimos todo el acervo del derecho comunitario y se han ido desarrollando también normas y instrumentos jurídicos en el marco de la Unión Europea que nos afectan. Por lo tanto, también cuando hablamos de derecho a la atención sanitaria hay que conocer lo que es el marco de los reglamentos europeos, como veis ahí. Por lo tanto, un ciudadano de visita, un ciudadano europeo de visita o un trabajador tiene un régimen de cobertura en el marco de la seguridad social, de la asistencia sanitaria, conforme a lo que establecen esos reglamentos, que no son objeto ahora de estudio. También, para hacer efectivo, como dice el apartado 2, para hacer efectivo el derecho al que se refiere el apartado 1, ¿de acuerdo?, con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes, las personas titulares de los citados derechos deberán, esto es un tema importante, lo que hemos dicho anteriormente, se tiene luego que subsumir e insertar en alguno de los supuestos. Tener nacionalidad española y residencia habitual en el territorio español y tener reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, aún no teniendo su residencia habitual en territorio nacional, siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia sanitaria. Además, ser persona extranjera y con residencia legal y habitual en el territorio español y no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otras vías. Luego, si ninguna de las personas que residen en España se encuentra en alguno de los supuestos, siempre está el marco de los convenios de colaboración con la Seguridad Social, donde a través de estos convenios singulares o específicos, las partes pueden negociar el pago mensual de cierta cuantía para recibir atención sanitaria. Son los convenios. Siempre recordar que cuando un tema que fue muy polémico, todos los extranjeros, incluso en situación de irregular, el marco jurídico sería: menores y embarazadas tienen cobertura sanitaria, los extranjeros, con el hecho de que tengan residencia, pues tendrían derecho a esa asistencia sanitaria. Por lo tanto, los cuidados de enfermería, y ya es hora de retener unas ideas claves, los cuidados de enfermería
Son una prestación sanitaria reconocida en el Real Decreto 1030/2006 de cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Son titulares de dicha prestación sanitaria, donde se incorporan los cuidados de enfermería, los ciudadanos sanitarios, porque así lo indica la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Norma clave donde dice quiénes son los titulares del derecho, principio rector reconocido en el artículo 43 y que luego a través del Real Decreto 1030/2006 y de la Ley 16/2003 pasa a ser un verdadero contrato sanitario. Las enfermeras, como he dicho anteriormente, en este marco de la función directiva, tienen la responsabilidad de su ejecución. Son las enfermeras las que tienen esa responsabilidad de la ejecución por las competencias, y esto hay que subrayarlo, son competencias exclusivas, propias y autónomas, la dirección, evaluación y la prestación de esos cuidados de enfermería. Esto es importante retenerlo como breve resumen que luego posteriormente se desarrollará en el microtema de este módulo. Por mi parte nada más, muchas gracias, espero que haya quedado claro los conceptos básicos que es el objeto de esta videolección dentro de este canal de televisión de la Escuela Nacional de Sanidad. Muchas gracias.